Lucas 22, 31 al 34, dice así la palabra del Señor. Dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias te damos porque esta palabra, porque tú nos alimentas, Señor, porque tú bendices este culto que dedicamos a ti. Te queremos pedir, Señor, humildemente que tú nos hables a pesar mío, Señor, en esta mañana. Que tú utilices tu palabra santa, Señor, para redarguirnos, para alimentarnos, para consolar nuestros espíritus, Señor, que están hambrientos de ti. Padre Santo, quédate con nosotros, limpia mis manos, Señor, mis labios, purifícame, Señor, para estar hablando en nombre tuyo. Ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de cada uno de los que llega a este templo. Acompáñanos por Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, estamos viendo un texto que es un paralelo, o es la primera parte de lo que leímos en la lectura alternada. Jesús está profetizando que Pedro le va a negar. Y leímos en la lectura alternada, si ustedes la recuerdan, que efectivamente eso ocurrió. Pedro niega al Señor. Y no una vez, sino que 3 veces. Pedro niega al Señor. Y leemos en el versículo 31 que el Señor se dirige a Pedro y le dice algo que pareciera paradójico. Algo que nos cuesta entender muchas veces y que nos trae un eco al libro de Job. Si ustedes han leído el libro de Job, el libro de Job empieza cuando Satanás se presenta en la corte del Señor, ¿cierto? Y empiezan a conversar en torno a el siervo que es Job, que es perfecto. Y fíjense lo que dice el Señor Jesucristo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Satanás está pidiendo a Pedro. Satanás está reclamando el alma de Pedro. Por eso es que cuando nosotros leemos la carta de Pedro, Pedro dice: velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si leemos el texto de Lucas nos damos cuenta que Pedro está contando esto y está dando este consejo en su carta, no por algo que escuchó, sino que lo está dando en primera persona. Él sabe en primera persona que Satanás busca devorarnos permanentemente, que Satanás nos acecha, porque aquí el mismo Señor Jesucristo está dando testimonio que Satanás ha pedido el alma de Pedro para zarandearla como a trigo. Esa es la situación del cristiano. Una situación en la que estamos con nuestro Señor, pero que estamos permanentemente siendo acechados por Satanás. Estamos siendo permanentemente acechados por el mundo, acechados por el pecado, acechados por todo lo malo que quiere impedir que nosotros sirvamos al Señor. Que quiere impedir que nosotros demos testimonio de Jesucristo. Que quiere impedir que nosotros tengamos una vida pura, santa y agradable al Señor, como Él nos manda en su palabra. Pedro ha sido pedido para zarandearlo como trigo. Por eso él sabe perfectamente. Y él aconseja entonces: velad, dice, velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente. El cristiano no puede tener una vida cómoda. El cristiano no puede tener una vida tranquila porque está acechado permanentemente. Por eso que el cristiano debe estar en una actitud permanente de oración, de lectura de su palabra, de congregación, de exhortación. Porque el cristiano está siendo acechado. Y eso es lo que está pasando aquí con Pedro. Satanás ha pedido el alma de Pedro para ser zarandeado. Y uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no otro? Porque Pedro es uno de los primeros discípulos. Porque Pedro caminó sobre las aguas. Porque Pedro fue a predicar y los espíritus se le sujetaron. Porque Pedro salió sin alforja, sin bolsa, y volvió victorioso de la misión que el Señor le dio. ¿Por qué a Pedro?
porque Pedro estaba siendo bendecido, porque Pedro estaba conociendo el camino verdadero de Jesucristo. Por eso Satanás quiere zarandearlo como a trigo. Cuando estamos en el mundo, cuando estamos apartados de Dios, Satanás no se preocupa, estamos jugando de su equipo. Satanás nos deja. Cuando dejemos simplemente ser guiados por nuestros propios instintos, por nuestro propio pecado, Satanás no tiene que ocuparse de nosotros. Pero cuando estamos tratando sinceramente de cumplir la voluntad del Señor, ahí sí somos preocupación de Satanás. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro era un líder. Porque Pedro había acompañado al Señor en la transfiguración. Porque Pedro había acompañado al Señor a orar en el monte, en lo alto. Porque Pedro había sido un protagonista permanente de la actividad del Señor Jesucristo. Pero eso había traído a los discípulos un entendimiento engañoso de la actividad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando pensamos por qué a Pedro le pasa esto, tenemos que pensar todo esto que acabamos de decir, todas las bendiciones que recibió, todo lo que él vivió, pero también tenemos que recordar que Pedro y los otros estaban disputándose el lugar en el reino de los cielos. Estaban pidiendo sentarse a la diestra del Señor Jesús cuando viniera en su reino. Porque este Pedro había ofrecido bajar fuego del cielo para fulminar a aquellos que no andaban con ellos. Los discípulos están esperando un reino que ellos no se imaginan cómo es. Jesús había predicado el advenimiento del reino de los cielos, pero ellos no se imaginaban cómo era. Ellos realmente creían en un reino humano, en un reino terrenal. Por eso es que cuando pensamos en la figura de Pedro, no podemos sino volver al texto y pensar en que Pedro tenía que sufrir la tentación y la prueba, porque Pedro aún vivía en la altivez de su espíritu. Miren lo que dice. Miren la respuesta que le da Pedro. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino que a la muerte. Qué fácil es declararlo. Qué fácil es declarar que somos hijos de Dios. Qué fácil es declarar que estamos dispuestos a todo por el Evangelio. ¿Y cuando llega la prueba? ¿Y cuando viene la enfermedad? ¿Y cuando viene la tristeza? ¿Y cuando viene el abandono? ¿Y cuando nuestros propios hermanos de aquí que están en el templo nos defraudan? ¿Estamos tan dispuestos a afirmar el nombre de Cristo cuando estamos en el dolor y en la tristeza? Pero Pedro estaba seguro de sí mismo. No solo a la cárcel, sino que contigo a la muerte. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pedro le dice, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Dice la palabra del Señor en Corinto, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar seguro, mire por su espíritu. El que piensa estar seguro debe refugiarse en el Señor. Porque esa altivez que tenemos en nosotros mismos, esa falsa seguridad que tenemos en nuestras capacidades, esa falsa confianza que tenemos en nuestra propia fe, esa es la que nos lleva al desastre. ¿Creemos realmente que el Señor Jesucristo es el único que puede sostenernos? Pedro tuvo que aprenderlo en carne propia. Si ustedes ven en la lectura alternada que tuvimos en el versículo 61, dice algo terrible. Yo no sé si ustedes se lo imaginan. Pero en el versículo 61 dice, entonces, vuelto el Señor arrestado, el Señor maltratado, el Señor humillado, el Señor hecho risas de los hombres, humillado en el patio del sumo sacerdote, ahí en ese lugar, miró a Pedro, lo miró. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. ¿Creemos realmente que cada vez que negamos a Jesucristo, que lo negamos con nuestros actos, que lo negamos con nuestras palabras, que lo negamos con nuestras omisiones,
y lo negamos con nuestros pensamientos, ¿creemos realmente que estamos siendo observados por Jesucristo? ¿Tenemos todavía ese dolor en el corazón, esa vergüenza de estar frente al Señor cuando negamos su nombre? Pedro tuvo que experimentarlo directamente. El Señor, dice, lo miró. Y Pedro recordó. Y ese texto termina, que dice entonces que Pedro saliendo fuera. Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Nuestro corazón está tan endurecido por la vida. Nuestro corazón está tan acostumbrado al ritual de venir a la iglesia. Nuestro corazón está tan confiado en nuestras propias capacidades que hemos dejado de llorar amargamente cuando defraudamos al Señor. ¿Nos ha dejado de doler defraudar al Señor? ¿Ya no nos importa? ¿Ya simplemente esperamos la oración de intercesión y seguimos nuevamente? Pedro llora amargamente haber defraudado a su maestro. Roguemos que el Señor ponga en nuestros corazones la tristeza de defraudar a nuestro maestro, la tristeza de defraudar a Jesucristo. Ese es el drama de Pedro. Por eso Pedro debe ser zarandeado. Porque cuando se zarandea el trigo es purificado. Porque se zarandea el trigo para botar la basura, el escollo, la paja. Por eso Pedro debe ser zarandeado. Porque Pedro necesita ser purificado de su falsa seguridad. Porque Pedro necesita ser enseñado de lo que es verdaderamente vivir al amparo del Señor Jesucristo. Por eso es que Pedro es llamado a entender, en primer lugar, la fragilidad en la que vive. Nosotros debemos entender la fragilidad en la que vivimos. Basta con que cada uno de nosotros mire al interior de sí mismo. Basta con que cada uno de nosotros analice sus acciones durante un día para que se dé cuenta de la fragilidad. Por eso el Señor ruega por Pedro. Por eso el Señor lo mira en el patio del sumo sacerdote. Porque el Señor quiere enseñar a Pedro la fragilidad en la que vivimos cada uno de nosotros. No debemos confiarnos. Debemos descansar en la fuerza del Señor. No debemos confiar en nuestras propias fuerzas. No debemos confiar en lo que sabemos, en lo que sentimos. No debemos confiar en lo que hacemos. Debemos presentarnos desnudos delante del Señor porque no somos nada. Porque dice el Salmo que Él se acuerda de nuestra condición. Se acuerda de nuestra condición. ¿Y cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición? El Señor se acuerda de que somos polvo. Somos polvo. Eso es lo que somos. Hacemos grandes declaraciones como le hizo Pedro, pero no somos capaces de mantener una actitud digna del Evangelio cuando es requerido. Somos débiles en la fe. Por eso es que necesitamos entonces refugiarnos en Dios. Pedro es zarandeado no solamente para que él conozca su fragilidad, sino que Pedro es zarandeado para que él entienda que su única esperanza es refugiarse en Dios. Por eso el Señor le dice, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. El Señor ruega por ti. El Señor atiende tu súplica. El Señor conoce tu debilidad y está ahí para fortalecerte, para consolarte. El Señor es nuestro pastor. El Señor estuvo ahí para rogar por Pedro. No dice que lo libra del dolor y de la angustia. No lo va a librar de la prueba que debe enfrentar. Las pruebas seguirán viniendo. Los dolores seguirán llegando a nuestra vida. Lo que el Señor nos promete es que Él rogará al Padre por nosotros. Amén. Amén.
Esa es la promesa que nos debe de confiar. Esa es la promesa que da seguridad a nuestro espíritu, que en el dolor y en la angustia el Señor ruega por nosotros. Esa es la promesa que se le da a Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentar la pregunta por la adversidad, por el dolor? Quizás no hay otra pregunta que más a menudo nos hagan con respecto a Dios y al Evangelio. ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué si es un Dios bueno? Porque Dios quiere purificarnos. Porque necesitamos ser purificados. Porque necesitamos pasar por el crisol de la adversidad para ser purificados. Y el Señor está rogando por nosotros en la adversidad, está rogando por nosotros como ruega por Pedro. Por eso es que Pedro cae, Pedro niega al Señor, pero Pedro se levanta. Porque Pedro está refugiado en Dios, porque Pedro tenía que salir de su autoconfianza para entender que solamente tenía que refugiarse en Dios. Pero no solamente eso. Pedro tenía que ser zarandeado. Pedro tenía que ser probado, no solamente para refugiarse en Dios, sino para confirmar a sus hermanos. Fíjense ustedes que el 32 termina así. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando salimos de la prueba necesitamos a nuestros hermanos. La comunidad cristiana no es otra cosa que aquellos que estamos tratando unos con otros sobrellevar las cargas que tenemos, orando los unos por los otros, escuchando al hermano en dolor, preocupándonos del enfermo. ¿Qué sentido tiene juntarse aquí si no preocupamos los unos por los otros? ¿Qué sentido tiene sentarte al lado de un hermano que no conoces si no estás con él en la prueba, en el dolor y en la angustia? Por eso que la orden para Pedro es clara. Una vez vuelto, una vez que vuelvas de esta prueba, una vez que salgas renacido de esta prueba, confirma a tus hermanos. ¿Cuántas veces guardamos nuestra prueba como secretos? ¿Cuántas veces no compartimos que el Señor nos saca de la prueba? ¿Cuántas pruebas atravesamos día a día? ¿Cuánta enfermedad hay en nuestras familias? ¿Cuántos hijos tenemos lejos del Evangelio? ¿Cuántos problemas laborales tenemos? ¿Cuántos problemas de salud? Y el Señor nos pide que nos confirmemos los unos a los otros en la prueba. Eso es una comunidad cristiana. No es un grupo de estudio, no es un club social. No es un grupo de amigos. Somos más que amigos. Somos hermanos los unos de los otros, porque tenemos un mismo Padre. Eso es una comunidad cristiana. Por eso necesitamos saludarnos, abrazarnos, escucharnos, sabernos, conocernos. Porque somos frágiles. Porque estamos en manos del Señor. Y porque necesitamos confirmarnos los unos a los otros. Por eso es que Pedro necesita ser zarandeado por Satanás. Porque necesita ser purificado. Por eso es que tiene que confirmar a sus hermanos. Cristo debe seguir, como cada uno de nosotros, debe seguir el modelo de Jesucristo. Porque si alguno dice que es de Él, debe andar como Él anduvo. Si tú y yo nos decimos cristianos, debemos andar como Cristo anduvo. Si vemos la Escritura nos damos cuenta que el dolor, el sufrimiento, la prueba y la tentación son parte integrante del ministerio de Jesucristo. Antes de iniciar su ministerio, el Señor fue tentado por Satanás. Fue tentado por Satanás.
antes de entregar su vida por ti y por mí, el Señor lloró en Getsemaní, enfrentado a la prueba, enfrentado al dolor, enfrentado a la muerte. Cristo nos muestra el camino a seguir. Cristo enfrenta la prueba, la tentación, y Cristo sale en victoria. Amén. Cristo es victorioso. Cristo es victorioso. Por eso es que el Hijo de Dios encarnado tenía también que sufrir, porque tenía que ser como uno de nosotros. Lo hemos estado estudiando en el libro de los Hebreos los miércoles. Fíjense que en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor sabe lo que nos pasa. El Señor sabe lo que nos duele. El Señor sabe lo que nos cuesta. Él se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo como nosotros. Esa es la maravilla del Hijo de Dios. No es un ser angelical, no es alguien que está en el cielo, no es alguien que vive en las nubes, es alguien que habitó aquí con nosotros y fue tentado y padeció y lloró y sufrió y sangró por ti y por mí. El Señor conoce nuestra fragilidad, el Señor vivió nuestra fragilidad, pero sin pecado. Cristo es el ejemplo para Pedro y para nosotros, porque Él es el que vence la fragilidad y el pecado. Cristo es el ejemplo para Pedro porque Cristo se refugia en su Padre en los momentos de dolor y de debilidad. En Hebreos también en el capítulo 5 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Jesucristo es obediente a su Padre. Jesucristo se entrega a la voluntad de su Padre, se refugia en su Padre en ese momento de dolor sublime en el Getsemaní, a punto de ser crucificado. Ese es el ejemplo para nosotros. Cuando no hay respuesta, cuando hay incertidumbre, cuando todo es oscuridad, debemos refugiarnos como Jesucristo se refugió en nuestro Padre Celestial. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Por eso es que el Señor Jesucristo fue perfeccionado en la obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Debemos ser perfeccionados en el dolor. Ese es el sentido de la prueba. Ese es el sentido de la tentación. Perfeccionarnos en el dolor para refugiarnos en Dios. Y finalmente Jesucristo también nos enseña que debemos refugiarnos con nuestros hermanos. A veces pensamos en Jesús como un ser, como un superhéroe, como alguien que no responde a nuestras características. Pero la verdad es que Jesús, cuando fue a Getsemaní, le pidió a sus discípulos que lo acompañasen. Jesús también necesitaba a sus hermanos. Hasta el propio Hijo de Dios necesitaba ser acompañado por sus hermanos. Cristo es el ejemplo perfecto para nosotros. Cristo nos muestra que cuando somos pasados por la prueba y la tentación y somos victoriosos, entonces damos el fruto que debemos dar. Zarandear al trigo sirve para limpiar el trigo, pero también sirve para recoger el fruto del trigo, limpio, puro, nutritivo. Somos puestos a prueba y somos puestos en tentación para que demos fruto, como Cristo dio fruto. Por eso es que cuando pensamos ¿por qué en Pedro? Podemos pensar muchas cosas por qué en Pedro, porque era el líder, porque era altivo. Pero la verdadera pregunta que nosotros tenemos que hacernos no es ¿por qué a nosotros? Casi siempre que nos pasa algo malo pensamos ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mi iglesia? ¿Por qué a nosotros?
La verdadera pregunta del Hijo de Dios tiene que ser, ¿para qué a nosotros? ¿Para qué fue tentado Pedro? No por qué. ¿Para qué fue tentado Pedro? Para llevar fruto. Este mismo Pedro que niega al Señor Jesucristo, este mismo Pedro que llora amargamente su horror, su caída, este es el que se levanta en Pentecostés y proclama el nombre de Cristo por primera vez. Este Pedro es el que sana, este Pedro es el que tiene poder para sanar un cojo. Este Pedro ponían a los enfermos a su sombra. Este Pedro predicó, este Pedro bautizó, este Pedro se dio cuenta que el Evangelio no era solamente para los judíos, sino que era para todo el mundo. Este Pedro tenía un propósito escondido en Dios. Eso es lo que tenemos que descubrir en la prueba y en el dolor, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pasamos por el dolor y la angustia, pasamos por la prueba, por la enfermedad, por el dolor, por la soledad, para llevar fruto, para ser perfeccionados, porque Pedro tenía que llegar a ser el hombre que Dios quería que fuese. Porque cada uno de nosotros tiene que ser perfeccionado por la prueba y el dolor para llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos. Porque fuimos creados para portar la imagen de Dios. Pero esa imagen está totalmente tergiversada por nuestro pecado. Por eso tenemos que ser golpeados por el dolor. Por eso tenemos que ser golpeados por la prueba. Por eso tenemos que ser recordados de nuestra fragilidad. Porque debemos ser perfeccionados para la obra de Jesucristo. Y cuando entendemos que el dolor y la prueba nos perfecciona para la obra de Jesucristo, entonces y solo entonces entendemos verdaderamente el propósito que Dios tiene cuando nos prueba. Cuando somos zarandeados. Cuando no entendemos por qué nos pasa esto a nosotros. Cuando entendemos el verdadero sentido que tiene. Cuando somos puestos en circunstancias límites. Cuando somos enfrentados con nuestra fragilidad, con nuestra orfandad, con nuestra debilidad. Cada uno de nosotros llega a este templo en esta mañana con una preocupación y un dolor. Cada uno de nosotros vive una prueba diariamente, la prueba de ser fiel a Jesucristo. Cada uno de nosotros vive tentaciones diariamente, las tentaciones que nacen de nuestro corazón pecaminoso, de Satanás, del mundo. En esa prueba y el dolor debemos glorificar al Señor y pedir que el Señor nos perfeccione en el dolor. Que el Señor nos perfeccione en la prueba. Y cuando miramos nuestros corazones imperfectos, nos damos cuenta que necesitamos pasar por el crisol de la prueba. Solamente cuando comprendemos esto, podemos comprender entonces eso que dice, que estamos terminando de estudiar el libro de Santiago. Fíjense ustedes que el libro de Santiago dice algo que es una locura al mundo. Algo que no cabe en la cabeza de alguien sensato. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién quiere estar en la prueba? ¿Quién quiere pasarlo mal? ¿Quién quiere ser probado? ¿Quién quiere ser tentado? ¿Quién quiere hacer lo malo frente a los ojos del Señor? Pero Santiago dice que tenemos que tener sumo gozo. ¿Tendremos la fe de gozarnos en la prueba? ¿Tendremos la fe de gozarnos y glorificar el nombre del Señor frente a la muerte de nuestros seres queridos? ¿Frente a la enfermedad de los que amamos? ¿Frente a la rebeldía de los que son parte de nuestra familia? El Señor probó a Pedro como a nadie. El Señor presionó sobre Pedro como con nadie. Pero Pedro, después de la prueba, fue un apóstol de Jesucristo.
Tenemos que ser apóstoles de Jesucristo. Tenemos que allegarnos a nuestro Dios, pedir fortaleza para salir de la prueba como apóstoles de Jesucristo, como enviados a predicar su palabra. Somos mejores cuando salimos de la prueba de la mano de Cristo. Somos renovados cuando salimos de la tentación de la mano de Jesucristo. Por eso el Señor necesita probarnos. Por eso el Señor necesita darle sentido en esta mañana a nuestro dolor y a nuestra angustia, entendiendo que Él tiene un propósito para nuestra vida. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Quiere el Señor que demos fruto. Quiere el Señor limpiarnos para que demos fruto. Quiere el Señor limpiar la imagen de Dios en nosotros. Quiere el Señor limpiar esta congregación con las pruebas que vive y que vivirá. Quiere el Señor limpiar tu vida con las pruebas que vives y que vivirás. Quiere el Señor sostenernos de su mano para que Él nos lleve a un camino aún más excelente. Negamos al Señor, pidamos fortaleza, pidamos santidad, pidamos perfección. Trabajemos por Jesucristo. Trabajemos por Jesucristo. Que no nos avergüence nuestro pecado. Combatamos al pecado. Que el pecado no nos haga escondernos de Dios y alejarnos más todavía de Dios, como le pasó a Adán. Que el pecado nos traiga arrepentimiento. Que traiga arrepentimiento sincero en nuestros corazones. Que lloremos amargamente cuando hacemos las cosas mal, porque sabemos que estamos frente a un Dios santo, frente a un Dios justo, frente a un Dios puro. Quiere el Señor pulirnos. Quiere el Señor perfeccionarnos como iglesia para que podamos cumplir la voluntad de Él. Quiere el Señor darnos la fe que no tenemos para enfrentar la prueba y decir que hasta aquí nos ha acompañado nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Oremos.